Bueno, a las 9 de la mañana ya con 10 minutos, seguimos acá en Usted Tiene la Palabra, 94.5 en FM y también en todo el mundo en www.radiousach.cl. Vamos a hablar de los jóvenes y principalmente de la delincuencia en los menores. El 47% de la población penal inicia su carrera delictual a los 13 años. ¿Qué le parece? Casi la mitad inicia tempranamente su carrera, según cifras de un estudio que realizó la Fundación San Carlos de Maipo, que revela los factores que más influyen en el ingreso y reingreso de los jóvenes a las cárceles. Hay varios factores que inciden, por ejemplo, la escolaridad incompleta, el abandono del hogar a temprana edad y un alto consumo de alcohol y drogas. Todos ellos son factores de exclusión y se va repitiendo, es un problema sistemático, recurrente y que sin duda también usted lo ha visto afectado en las cifras que ve permanentemente en la televisión cuando aparecen las crónicas policiales y aparecen estos jóvenes y se visualiza el problema. Vamos a conversar con Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, Pablo, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo aproveché de decir algunas cifras, Marcelo, a propósito para que la gente tenga real dimensión del problema, ¿no? Y también logre visualizarlo. Ustedes que han trabajado permanentemente con este estudio, con otros estudios también que ya vamos a comentar, ¿cómo ven finalmente cómo esto, que es un problema social, un flagelo, se le dice, un flagelo social, también es responsabilidad de todos, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, mira, nosotros esta es la primera vez que se hace un estudio de exclusión de las personas privadas de libertad. Lo hicimos en conjunto a Paz Ciudadana y con el apoyo de Gendarmería. Paz Ciudadana hizo una encuesta a más de 2.000 internos. Y la verdad es que lo que pretendíamos nosotros con llevar adelante este estudio era básicamente poner sobre la mesa cuáles eran las causas de la delincuencia. Porque en general uno se queda con el control punitivo, se queda con la última fase de la delincuencia, el poder frenarla, ya no en su causa, sino en su efecto. Y en consecuencia lo que empezamos a ver es que esa batalla donde falta inteligencia para poder hacer la pesquisa criminal, para poder imputar, para poder llevar a los tribunales, para poder finalmente conlleva que el 80% de las causas terminen archivadas y la percepción súper comprensible de toda la comunidad de altos niveles de victimización. O sea, donde estamos hablando de que 4 de cada 10 hogares son victimizados, y la revictimización muchas veces alcanza 1 de cada 4. Entonces, de alguna forma, el poner solamente el foco en los efectos y no darse cuenta de las causas hipoteca nuestra lucha contra la delincuencia hacia el futuro. Y aquí hay algo clave. Si bien es cierto, las cifras de incidencia de adolescentes y de jóvenes en los delitos en general es baja, no estamos hablando de más de un 10% de los delitos que son cometidos por jóvenes y adolescentes. Pareciera que son muchos más. Sí. Y da la sensación, y particularmente en los delitos contra la propiedad, que tienen menos denuncias, de que hay una gran cantidad de jóvenes que no entran dentro del sistema. Pero la verdad es que es una cifra, la que llega a tribunales es una cifra que es bastante menor. Sin embargo, involucrado en delitos de alta connotación, de alta violencia, con consumo problemático de drogas, etcétera. Y ahí entonces la pregunta que cabe es decir, primero, si estamos observando la totalidad de las conductas de riesgo que pueden desencadenar en una conducta criminal en el caso de niños, jóvenes y adolescentes. En segundo lugar, si es que toda la población que delinque en estos grupos etarios realmente es la que estamos pesquisando a través de las denuncias o de los tratamientos tribunal. En tercer lugar, de cuáles son los elementos que llevan este inicio de trayectorias delictivas, y entender que el delito, cuando se refuerza o cuando se inicia de manera temprana, va consolidando estas trayectorias delictivas. Por lo tanto, pasa a ser tremendamente relevante lo que hoy día estamos haciendo desde las políticas públicas, desde las ofertas programáticas, con un segmento de la población muchas veces desatendido, que son los inimputables, que son los niños menores de 14 años, entre 7 y 14 generalmente, que inician una trayectoria delictiva, que tienen factores de riesgo y que sin embargo al llegar ante un tribunal, el tribunal los manda para la casa porque no tienen la edad de ser imputables.
Y hasta ahí es obviamente lógico, son niños. Por supuesto. Sin embargo, no van con un soporte, ningún apoyo desde el punto de vista de la oferta pública. Apenas el 10% de los inimputables recibe algún tipo de apoyo a su intervención familiar, a las habilidades parentales, para que los papás se involucren, etcétera. El 90% se van para la casa sin nada, sin ni una oferta programática, sin un seguimiento que les permita volver al colegio, evitar la deserción escolar, que viene a ser, por así decirlo, y lo hemos visto en la Fundación San Carlos de Maipo desde años, que ya venimos trabajando en la prevención de la deserción escolar, una de las razones fundamentales mediante la cual empiezan a llegar otro tipo de vulnerabilidades que estando a la base junto con conductas antisociales se transforman en elementos claves de la conducta antisocial futura y trayectorias delictivas. Marcelo, en ese mismo punto de la escolaridad incompleta, ¿no? Ustedes registran un dato que es del 86% de los encuestados no ha completado su año escolar, digamos, su carrera escolar. ¿Eso también tiene directa relación con el ingreso finalmente al mundo delictivo? Sí, de todas maneras. Nosotros observamos en esta muestra que si uno lo compara con la población general, prácticamente duplica las tasas de deserción escolar. Ya. Yo te decía, el colegio de alguna forma es la herramienta principal para modelar conductas prosociales. En el colegio tú con tus compañeros te empiezas a relacionar, te relacionas también con la autoridad a través de los papás, etcétera. Entonces, cuando la modelación de conductas prosociales está ausente, cuando la deserción escolar marca el alejamiento y un alejamiento disruptivo, un alejamiento que muchas veces es motivado por la misma entidad, por el colegio, que dice no quiero que este chico siga acá, etcétera, por la comunidad escolar. Entonces, el niño, ¿qué va desarrollando a partir de eso? Va desarrollando un sentimiento antisocial importante. Y si ese sentimiento antisocial va aparejado de otros factores de riesgo, como la ausencia de modelos parentales contenedores, como la vinculación con grupos de amigos que se han iniciado en el delito, como el consumo problemático de drogas, como conductas también antisociales que conllevan al desarrollo delictivo, bueno, va a tener el inicio de una trayectoria delictiva que va a ser muy difícil poder contener y que, si bien es cierto, pueden llegar institucionalizados en alguna condena al Sename, los resultados son más que evidentes. Al cabo de 2 años de estar habiendo cumplido una pena en el Sename, hay una reincidencia de alrededor de un 50%. 50%, mire, bastante. Y los multireincidentes, cuando se habla del Cristóbal, el Cesarro, etcétera, y otros, los multireincidentes, si bien es cierto, son pocos en número, son altamente reincidentes. Entonces estamos hablando de 10, 15 veces que reinciden en el delito y que reinciden en ingresar. Entonces, y que un poco, si uno lo lleva o lo proyecta hacia la población adulta, en la población adulta efectivamente hay un porcentaje del 5 al 7% de refractario, de gente que explica alrededor del 20 al 30% de todos los delitos. Entonces, es claramente identificable ese grupo de la población. Y si tú no hiciste nada para que ese joven, ese niño en edades tempranas no siguiera desarrollando esa carrera delictiva, no siguiera profundizándola, no siguiera en contacto criminógeno con otras personas, bueno, evidentemente vamos a tener gente que esté en una condición refractaria y sea también parte explicativa, no solamente de ese gran porcentaje de delitos, sino del inicio de trayectorias delictivas de otras personas que entran en contacto criminógeno con ellos. Y por eso que las cárceles, por ejemplo, no tienen el efecto de reinserción que uno esperaría que tuvieran, y donde el 60, el 70% de las personas que han estado en la cárcel vuelven a reincidir, y no una, sino que 2, 3 y 4 veces. Entonces, uno empieza a darse cuenta con esto, y pese a todo este sentimiento popular súper comprensible de la gente, que la victimización requiere penas duras o requiere mandar a la cárcel a la gente, se empieza a dar cuenta que la evidencia te muestra todo lo contrario, que las cárceles no logran reinsertar a las personas y que en consecuencia hay que avanzar en aquellos elementos que permitan reducir aquellas causas que originaron este inicio de trayectorias delictivas. Hay que avanzar en dar oportunidades laborales, en refortalecer modelos parentales, en atacar el consumo problemático de droga y alcohol. Hay que hacer. Ahora, me imagino, Marcelo, que es muy difícil que los jóvenes que comienzan ya una carrera delictiva
se puedan reinsertar nuevamente en el mundo escolar. No sé si ustedes manejan cifras respecto a eso, porque, claro, tú señalas muy bien, este joven se ve arrojado, así excluido del sistema, y el sistema nuevamente no lo va a acoger. Este joven, de todas maneras, cuando vuelva, va a venir con una carga mayor aún, delictual. Y ahí hay un trabajo que imagino que tiene que el Estado hacerse cargo de ese trabajo de reinserción, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo distingo varios frentes en esto. O sea, el primer elemento es que reparar siempre es más caro y más fregado que prevenir. Que prevenir, sí. Lo decía Tomás Moro, es mejor prevenir que curar. Sí. Y la verdad es que cuando nosotros estamos hablando de procesos de reinserción, la reinserción es tremendamente compleja porque tú no partes de una base cero. Tú partes de un daño profundo de la persona donde tú tienes que ir de a poco y a poco recomponiendo esa relación. Y se transforman en verdaderas enfermedades crónicas. El delito se transforma en una enfermedad crónica igual que la adicción. Y en consecuencia hay que ir permanentemente monitoreando, apoyando, dando oportunidades, vinculándote con la persona que ha delinquido para que pueda reinsertarse. Y eso requiere, desde la política pública, un servicio de reinserción especializado que se encargue de ver cómo poder llevar a esta persona en la comuna, reinsertarla, que no vuelva a estar con el mismo grupo de amigos, apoyar a los padres, porque los padres, fíjate, y es curioso porque incluso en las edades más tardías, como los presos en la población penal adulta, tú te das cuenta que su principal recurso es pensar que van a tener sus padres afuera para acogerlos. Porque se pierde la relación de pareja, más de la mitad pierde su relación de pareja, más de un 60% pierde a sus amigos y solamente les quedan sus padres, que generalmente son adultos mayores. Entonces, es tan importante el vínculo parental, es tan importante el reducir esos factores de riesgo, que a veces, bueno, efectivamente la deserción escolar es uno de los temas. Ahora, no basta con incluirlo en un colegio, no basta con la reforma, que la reforma diga, sabes que vamos a hacer escuelas inclusivas. Absolutamente. Hay que crear métodos que permitan la retención escolar. Hoy día 1 de cada 3 niños tiene algún riesgo de deserción, empieza a faltar al colegio, etcétera. Y hay alrededor de 200.000 niños que están en un riesgo inminente de abandonar el colegio. Y ahí es donde la labor preventiva es tremendamente fundamental. Ahí es donde nosotros como Estado y como sociedad civil, porque acá lo público no es patrimonio del Estado, lo público, estamos la sociedad civil, está el Estado, está la universidad, están los centros de estudio. Hay que ponerse a pensar la forma adecuada para que esa reinserción educativa sea realmente efectiva. Ahora, hay un tema que también me gustaría destacar, que son las principales razones para cometer delitos. Ustedes registran cifras bastante decidoras. Por ejemplo, llevar dinero al hogar es casi el 60-70%. Es mucho, ¿no es cierto? El consumo de drogas, que uno pensara es mucho más mayor, ¿no es cierto? Y llega solo al 13,6%. Y tener cosas, así como zapatillas, poleras, cosas de consumo del joven, bueno, 10,5%. Y dificultad de control, 9,5%. Eso también da cuenta de la relación que existe en entrar en el mundo de la delincuencia con la precariedad con que viven estos jóvenes, la pobreza en el fondo. Algo que llama mucho la atención cuando tú vas a la penitenciaría, cuando vas a otros centros, incluso en el CPF, que es algo donde están las mujeres, es que tú derechamente tú correlacionas de dónde vienen y quiénes están ahí, y no vienen de comunas de segmentos medios o de segmentos altos, vienen todos de comunas y de barrios pobres. Entonces hay un tema que es de carácter estructural. Es cierto, no podemos decir que la gente pobre solamente delinque, claro, ni que todos los pobres delinquen por muchos niveles de exclusión que tengan. Aquí hay condiciones personales, valóricas, modelos parentales, etcétera. Es algo complejo. Sin embargo, nosotros sabemos que en la medida que no reduzcamos estos factores estructurales, la delincuencia va a persistir porque va a generar un factor de riesgo. La pobreza es un factor de riesgo. Absolutamente. Y en consecuencia no significa que por ser pobre tú vas a ser delincuente. No. Pero significa de que una persona que desprovista de modelos parentales, que ha iniciado una relación en base a la violencia, que ha sentido la exclusión del colegio, la exclusión de los bienes sociales básicos como la salud,
salud, la vivienda, etcétera, te vas a encontrar con que el desarrollo de conductas antisociales es una consecuencia relativamente lógica de ese cuadro, y desde ahí a iniciar carreras delictivas. ¿Y dónde está el quiebre? ¿Dónde se empieza con este proceso de la delincuencia cuando están todas estas condiciones? Cuando existe un mundo alternativo, cuando existe una oportunidad, cuando existe un reconocimiento, cuando existe una habilidad que se desarrolla y que alguien que está, por así decirlo, en las bases del delito, la aprovecha y la valora. Y es lo que hacen los narcotraficantes. Claro, le da valoración a lo... Pero evidente, los narcotraficantes le empiezan a decir a los niños, bueno, tú eres súper bueno para hacer esto, oye, a ti te voy a contratar de sapo primero, después de soldado, te voy a dar un fierro, te da reconocimiento, le da oportunidades y le da una solución económica. Y entonces ahí es donde perdemos al cabro chico, donde él siente de que todas las oportunidades que nosotros como sociedad no le estamos dando, se la está dando otro. Qué perversa esa figura, de todas maneras, Marcelo. Vamos a ir a una pausa musical. Nueve de la mañana ya con 29 minutos. Estamos en Usted Tiene la Palabra. Nos acompaña Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Estamos hablando de los menores que inician una carrera delictual, los factores que gatillan también este inicio, y también cuántos pasaron por centros de menores. Y ahí yo me quedo un poco helado con el dato, casi el 50%, 45,9% de los hombres en porcentaje ya han pasado por un centro de menores. Es alto, Marcelo, pensando que debería ser como un centro de rehabilitación o de reinserción social. Lo primero que uno espera es que cuando el Estado dice que va a proteger a los niños, los protege y no terminen iniciando una carrera delictiva que los lleve a la cárcel. Claro. Y la lectura de esto es que efectivamente hemos hecho muy mal la pega. O sea, como Estado no hemos protegido a nuestros niños para que terminen bajo estas condiciones. Y la verdad es que es bastante evidente que esto, de alguna forma, nosotros lo hemos visto acá, lo hemos visto en otros estudios. El mismo Sename ha publicado estudios donde explicaba que los niños que habían entrado a protección de 0 a 7, un gran porcentaje, casi la mitad también, habían terminado iniciando carreras delictivas. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, si el Estado tiene el rol protector, terminamos con niños que inician trayectoria y terminan después en la cárcel siendo personas que ya han delinquido y han consolidado una carrera de delito? Entonces, y tiene que ver con que también si nosotros pensamos que sostener la rehabilitación en base a un organismo como el Sename, en base a cualquier organismo, si acá ni siquiera quisiera yo estigmatizar más de la cuenta al Sename, pero pretender que la política pública de rehabilitación se sostiene en trabajar con un solo organismo que está desprovisto no solo de recursos, sino de articulación con otros ministerios, donde hay que ver situaciones de vivienda, situaciones de educación, situaciones de salud, etcétera, donde yo te comentaba, las coberturas para tratamiento de droga y alcohol en casos extremos, etcétera, no supera las 50 camas, o sea, acá en la región metropolitana, y tú debes pensar evidentemente que la cantidad de niños y de jóvenes que están iniciando consumos problemáticos de droga y alcohol es mucho más, y en consecuencia el disponer de una oferta pública como un centro de rehabilitación, entre comillas, del Sename, no es garantía de éxito para nada en reducir estas trayectorias delictivas. Más aún, o sea, tampoco es garantía de protección efectiva de nuestros niños que han sido separados de sus familias por razones de inhabilidad parental, porque los tribunales de familia han así tomado esa decisión, por una aparente preocupación de que sean menos dañados que en un contexto familiar que, por supuesto, genera graves vulneraciones en ese caso. Pero ¿qué se ha hecho, por ejemplo, por fortalecer a esas familias? Por trabajar las habilidades parentales para que no vuelvan a haber esos espacios de vulneración. Entonces hemos puesto el foco en los centros, ya sea de protección o los centros de internación
nación cuando estamos hablando de la ley penal adolescente, pero no hemos puesto el foco en aquello que realmente rehabilita, restituye, evita las vulneraciones de los niños, que tiene que ver con la familia. Y eso va muy de la mano con cómo nosotros como país no hemos respetado aquellos acuerdos que hemos establecido hace más de 25 años con la Convención de los Derechos de los Niños, sin fortalecer nuestra institucionalidad pública, sin fortalecer la oferta programática dedicada a estos espacios de rehabilitación, como es el trabajo con la familia, sin ver a la familia como un actor fundamental, reparatorio, sino que como un mero contexto de la intervención, y sin hacer un esfuerzo importante y potente de mirar al niño como sujeto de derecho. Ahora, Marcelo, cuando indudablemente la ciudadanía ve a través de las noticias la gran cantidad de menores que están involucrados en la delincuencia, muchos alzan la voz y dicen, no, hay que bajar la edad para imputar. Y se habla del discernimiento también, ¿no es cierto? Que tiene que ver con me imagino, un desarrollo psicológico claro, del menor. ¿Cómo ustedes abordan también ese tipo de iniciativas? Lo que pasa es que, a ver, imagínate que algún día quisiéramos que se redujera la pobreza en Chile, y para reducir la pobreza, digamos que los pobres en realidad no son los que ganan 400.000 pesos mensual, sino que son los que ganan 50.000 pesos mensual. Reducimos la pobreza, evidente. Exacto. Pero eso es mover, bueno, lo mismo pasa mover el parámetro. Es mover el parámetro. Cuando tú hablas de la imputabilidad o inimputabilidad, evidentemente el discernimiento es clave, y hay muchos países donde el discernimiento ha marcado una pauta. Sin embargo, hay países en que han bajado la edad y que la criminalidad ha ido subiendo de manera fuerte, y en consecuencia se han dado cuenta que tienen que volver a subir la edad. Aquí lo esencial no es el parámetro, no es el punto de corte. Lo esencial es que qué estamos haciendo con los que son inimputables y qué estamos haciendo con los que son imputables. Y si en materia de imputabilidad nosotros estamos viendo de que hay un porcentaje importante que, habiendo tenido una pena en programas cerrados, semicerrados o incluso en el medio libre, tienen un alto nivel de quebrantamiento de sus condenas, que inician trayectorias delictivas y que no hay de alguna forma un seguimiento a sus comportamientos que les permitan, por ejemplo, rehabilitarse del consumo de drogas. Bueno, evidentemente, aunque estemos pensando en bajar la edad de imputabilidad, si no estamos haciendo bien la pega con los imputables, bueno, está claramente que no vamos a hacer la pega. No, estamos engañando. Y en la práctica, a ver, la ley penal adolescente costó mucho desde cuando empezó de que pudiera ponerse en régimen, porque requiere un nivel de especialización tanto de los defensores como de los fiscales, de los jueces, de las contrapartes, de los peritajes, etcétera. De alguna forma, hoy día se ha ido perfeccionando de a poco. Han pasado 7, 8 años desde que inició este proceso, y recién ahora. Pero ¿qué es lo que está faltando y que es muy, muy importante para una para un correcto desarrollo de estas etapas de rehabilitación y de reinserción, que son los objetivos que tiene la ley penal adolescente? A diferencia de la ley penal adulta, la ley penal adolescente no es una ley penal para niños chicos o una ley penal menor no, tiene un objetivo totalmente distinto, donde el foco principal es la rehabilitación, donde el foco principal es la reinserción, y eso no se está cumpliendo, y no se cumple porque el cumplimiento de las penas que debieran llevar aparejado un aspecto de rehabilitatorio, de reinserción, no hay nadie que haga un seguimiento especializado. Por eso se necesitan, por ejemplo, tribunales de ejecución de pena, y que hoy día no existen, que son tribunales especializados, que van a poder hacer seguimiento a los objetivos sobre los cuales se ha establecido una pena, que son básicamente la rehabilitación y la reinserción. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros, Marcelo, que finalmente los jóvenes que son delincuentes tempranamente no lleguen a ser delincuentes peores en su etapa adulta? Efectivamente, todo parece indicar que entran en una espiral que difícilmente pueden salir de eso. Sí. Mira, hay una trayectoria que es real, que efectivamente mientras más temprano se inicia en el delito, de alguna forma se va consolidando una carrera delictiva que termina ya en la edad adulta consolidando.
Sin embargo, si bien es cierto hay una reincidencia de un 50% a 2 años, tiende a los chicos que han pasado por alguna pena de Sename tienden a detener sus comportamientos delictivos cuando operan algunos factores protectores importantes, como encontrar trabajo o entrar en un programa de capacitación. O piensa que la mitad de los chicos que están en los centros de Sename por tema de la ley penal adolescente son mayores de 18 años, porque ingresaron siendo menores, pero cumplieron condena en definitiva y pasaron a tener mayores de 18 años. Reinsertarlo educativamente es muy difícil. En consecuencia hay que trabajar, por ejemplo, una salida alternativa como programas de capacitación habilitantes. Enseñarle un oficio que les permita a ellos encontrar una pega. La pega, tener una pega estable, representa casi el 70%, más del 70% de las razones por las cuales deja de delinquir un joven. Si a eso tú le sumas modelos parentales adecuados, es decir, papás que los contengan, que no los lleven por el delito, ahí tienes otro 70%. Y si además los separas del grupo de amigos que eran buenos para dejarla embarrar, bueno, también tienes otra de las razones más importantes por las cuales desisten del delito. Ahora, suma la posibilidad de tratarlo efectivamente de los consumos problemáticos y prácticamente va a tener recuperado al chico. Pero si nosotros no somos capaces de trabajar esas herramientas, evidentemente la trayectoria delictiva de alguien que se ha iniciado tempranamente va a ir consolidando trayectorias delictivas adultas. Exacto, porque hay como un círculo virtuoso, ¿no? Donde encuentra trabajo, tiene la pega, esa misma pega también le permite que los padres ya lo empiecen a ver con otra cara, ¿no es cierto? Seguramente va a encontrar polola, la polola va a tener dinero para poder mantener una familia, tener hijos. El hecho de ellos de poder reparar a través de crear su propia familia, de hacer vínculos con su hijo, es tremendamente importante. Nosotros lo vemos fuertemente en las mujeres que han estado privadas de libertad. Las mujeres llegan a la privación de libertad básicamente por razones económicas, porque deben ser el sostén de su familia. Y se meten en el microtráfico, porque el microtráfico es una forma muy rápida de generar recursos y estable. Y te dan toda una infraestructura armada, por así decirlo. Llega el compadre, te distribuye los papelillos y ya, y tú tenés que salir a venderlo y llega la plata y así. Entonces es un negocio muy armado y en consecuencia es muy fácil derivar en eso. Bueno, ellas logran reparar y logran reinsertarse. Nosotros tenemos un programa, la Fundación San Carlos de Maipo, junto con la Fundación Artesanías de Chile, trabaja en crear un modelo de artesanía tradicional en rari, de tejido en crin de caballo, hace un par de años ya, con linternas del CPF, y que hemos logrado que empiecen a generar ingresos sustentables, permanentes, y ese ingreso permanente les permite, cuando ellas egresan, del poder ser reconocida como una artesana tradicional. Pero junto con ello, el elemento que les ayuda fuertemente al desistimiento delictivo es mantener el vínculo con los hijos. Ellas están dispuestas a hacer el trade-off de lo que ganaban por la droga. Lo que ganan hoy día con un trabajo legal, permanente y estable, hacen el trade-off porque aprenden a relacionar la importancia que significa constituir un modelo parental positivo para los hijos. Si nosotros intervenimos a las mujeres, si nos preocupamos de ellas, no solamente estamos interviniendo a las mujeres, estamos interviniendo a los hijos, que, recuerda las mismas cifras del estudio de exclusión, 1 de cada 4 tuvieron un papá preso, uno de cada 2 tuvieron un adulto responsable que estuvo preso. Entonces es tan importante transmitir estos modelos parentales básico. Para detener el círculo vicioso de la delincuencia, que trabajar el vínculo entre las madres y los niños es fundamental cuando las mamás están presas. Por eso que hay que tratar de fortalecer esos espacios y no restringirlos. Por eso que las mamás ojalá que tengan contacto con los hijos estando en la cárcel, porque eso va a ser parte del proceso rehabilitatorio posterior. Absolutamente. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, nos acompaña en esta mañana. ...15 minutos nos separan ya de las 10 de la mañana. Seguimos acá en Usted Tiene la Palabra. Marcelo Sánchez nos acompaña, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, me gustaría ir ya a las soluciones. ¿Qué podemos hacer para revertir finalmente toda esta espiral de delincuencia? ¿Dónde invertir finalmente? Sabemos que hay muchos que dicen, bueno, esto hay que vigilar, hay que controlar,
¿Qué hacer? ¿Por dónde comenzar finalmente? A ver, si uno sigue la lógica más o menos que está instalada en la sociedad hoy día de poder controlar el delito cuando ocurre, y no en sus causas, sino que en sus efectos, como te digo, evidentemente hay espacios que se pueden mejorar. Por ejemplo, la acción de las policías de una manera mucho más coordinada. No es necesario un banco unificado de datos para que las policías actúen de manera coordinada. Un banco unificado puede contribuir, pero lo más importante es que las policías actúen de manera conjunta. Lo mismo que de alguna forma el poder especializar alguna figura, básicamente lo que mencionaba, la ley penal adolescente careció de ese proceso de especialización de las partes, de entrenar bien a los jueces, a los defensores, a los fiscales, etcétera. Tener gente especializada en estas materias. El tercer elemento es la prevención situacional, es decir, cuando el Serviu está autorizando una obra, está ejecutando una obra, considerar elementos que van a disminuir los riesgos. Fíjate que los delitos ocurren, especialmente los delitos contra la propiedad, ocurren en torno a centros de alta conglomeración. El 50% de los delitos acá en la región metropolitana ocurren alrededor de la red del metro. Entonces, en comuna, en Viña del Mar y en otras partes, el 1% del territorio está fuertemente afecto a los delitos contra la propiedad, por ejemplo. Entonces, la prevención situacional es clave. Uno puede anticipar los tipos de delitos, el lugar y la ocasión con que va a haber delito. En Halloween, créeme que las confiterías sufren. Claro. Entonces, evidentemente, uno tiene que usar la inteligencia para eso. Y hasta ahí, bueno, lo que yo diría, lo que es el control in situ. Por supuesto que la comunidad organizada, que los vecinos organizados también contribuyen a esto. Pero ahí hay un rol de las policías, de los tribunales, del Ministerio Público, de poder conducir con mayor inteligencia la persecución criminal. El segundo elemento, y quizá el más importante a mi juicio, está en la agenda larga. Porque hoy día hablamos solo de la agenda corta, como si existiera una agenda larga. Si esa es la trampa, porque finalmente esa agenda larga queda en el olvido. Sí. La verdadera agenda larga significa preocuparse de los 200.000 niños que van a desertar del colegio. La verdadera agenda larga significa preocuparse de las condiciones de hacinamiento en las poblaciones. Significa preocuparse del acceso a determinados bienes sociales. Fíjate que había casi un 30 y algo por ciento, casi un 40% de los internos de la cárcel que antes no habían tenido ningún sistema de salud, en contraposición al 3% de la población normal. Claro. Entonces, preocuparse de que la gente acceda a la salud, que acceda a una vivienda digna, que tenga acceso al sistema educativo formal, va a permitir la construcción de conductas prosociales. Y esas conductas prosociales son el principal antídoto de cualquier desarrollo delictivo. Y por supuesto, preocuparse de la familia, de los modelos parentales. No es posible que el Estado de Chile invierta tan poco en las familias. No es posible que nosotros estemos básicamente haciendo una alegoría a la familia y hablando que es un núcleo fundamental de la sociedad y no seamos capaces de invertir en fortalecerla con modelos parentales adecuados, porque al final del día, cuando un juez decreta la inhabilidad parental y separa al niño y lo institucionaliza, ¿quién se está haciendo cargo de esa familia para que esa familia vuelva a tener esa habilidad parental? Fíjate que la Fundación San Carlos de Maipo durante un par de años estuvo trabajando un modelo de intervención familiar con 8 grupos de intervención donde había niños en situación de calle, niños abusados sexualmente, etcétera. Contrario census de todo lo que dicen los terapeutas o de muchas cosas que dicen los funcionarios de estos organismos, entre comillas, reparadores, que decían, no, la familia es un contexto o la familia puede ser un factor de riesgo. El 70% de la reparación de las graves vulneraciones que habían sufrido los niños consideraba de mayor importancia la vinculación con su familia. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que lograba la reparación de esas graves vulneraciones? El poder haber trabajado con las familias en habilitarles, darles capacidades para no seguir vulnerando. Y eso es clave, porque el niño va a volver a su entorno, el niño va a volver a su familia, y para la única forma de detener esas graves vulneraciones es trabajando en restaurarlas, en trabajar con esas familias para que mejoren sus capacidades para poder no vulnerar nunca más al niño. Y ese
ese elemento de poder trabajar con ellas, fortalecer el vínculo con el niño, es tremendamente reparador, incluso de las más graves vulneraciones de derechos, como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, los niños en situación de calle, los niños en consumos problemáticos, etcétera. Una familia fortalecida va a ser el vínculo que necesita el niño para su efectiva reinserción. Y hay otro factor, Marcelo, que me parece que son los modelos positivos también, ¿no? Porque los jóvenes se mueven mucho por modelos, sí, por imitación. Sí. Y claro, a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter, aparecen sus fotos con los fierros, como le dicen ellos, o con las zapatillas, no sé, de marca, y que consiguieron el reloj de oro. Esos son modelos, finalmente son adquiridos, ¿no? Sí, claro. Y cómo trabajamos también para ello. Pero fíjate que junto con la Universidad Católica, el Departamento de Sociología hizo un estudio longitudinal de 3 años siguiendo a los niños que habían salido de alguna de los tipos de pena que cumplen con Sename. Y una de las conclusiones es que ellos se sienten parte el 21% se sentía hasta orgulloso de ser delincuente. Y más de un 50, casi un 50% se sentía acogido por sus amigos delincuentes. Entonces, pertenecía. Lo que tú dices es súper cierto. Ese nivel de pertenencia, esa necesidad de pertenencia es fundamental. Bueno, transformemos esa necesidad de pertenencia en algo positivo. Claro. Transformémoslo en vínculo con la familia, en vínculo con el colegio, en vínculo con la sociedad. Esa es la forma de crear conductas prosociales, hacerla a través del vínculo. Lejos de expulsar a los niños, lejos de dejarlos fuera del sistema, tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad de integrarlo. En la medida que nosotros creamos esos vínculos, le ganamos el vínculo a la delincuencia, le ganamos ese espacio a los narcos, le ganamos ese espacio a las pandillas, logramos dar un golpe efectivo a aquellas causas que van a hacer que ese chico se nos pierda y lo transformamos. Fíjate que nosotros hace ya un par de años, junto con la Universidad de Washington, estamos trabajando en algunas comunas de la región metropolitana el modelo comunidades que se cuidan. Comunidades que son vecinos organizados frente a distintos factores de riesgo para trabajar por los niños. Entonces ya un vecino no le da lo mismo que haya un niño que esté en la plaza con uniforme a las 10 de la mañana y que eventualmente va a ser un desertor escolar. Ese vecino conoce a la vecina que es mamá de ese niño y va a ir y le va a decir, oye, su hijo está en la plaza. Y no es la actitud de una vieja zapa, es la actitud de un vecino comprometido que quiere sacar adelante a ese niño. Preocupado. Si nosotros nos preocupamos del desertor escolar, nos preocupamos de prevenir las conductas sexuales de riesgo que eviten el embarazo adolescente, si nos preocupamos de evitar el consumo problemático de drogas. Fíjate que algo muy bonito que sucede en estas comunidades, va donde el botillero y le dice al botillero, amigo, no le venda a niños menores de 18 años, ayúdeme a que acá en el barrio no le vendamos a nuestro hijo. Y eso permite que se va reduciendo el consumo porque involucra a la comunidad. Eso es parte muy importante, lo que tú dices, el reforzar la pertenencia es clave para cualquier proceso de reinserción efectiva. Y marca la diferencia. Así es. Bueno, Marcelo, te queremos agradecer que hayas venido esta mañana a conversar de este interesante tema. Es un trabajo de toda la comunidad, todos tenemos que hacer parte de este cambio, ¿no? Así es lo público, estamos todos metidos. Nos involucra a todos. Muchas gracias, Pablo. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, hablando un poquito acerca de la población penal y su carrera delictual tan temprana, desde los 13 años ya, y por supuesto eso también es preocupante para nuestra sociedad. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias.